Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Billy, desde el Cerro Santa Lucía. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Primera vez que estuve en la ciudad de Santiago de Chile, vine al Cerro Santa Lucía, pero fue un día lunes. Para las personas que no saben, el cerro solamente está abierto de martes a domingo. Los lunes es día de mantenimiento. Y si no saben un poco de la historia y de lo que pasó aquella vez que estuve acá, les voy a dejar el video por acá arriba, si no lo han visto, para que lo puedan mirar. En él hicimos un recorrido por algunos de los lugares más visitados. Y si no lo han visto, por favor vayan a verlo. Y de paso también quédense en este video. El cerro está ubicado en pleno centro de la ciudad, justo por ahí donde están pasando esos vehículos. Esa es la calle Santa Lucía, para que tengan una idea de dónde están ubicados. Yo vengo desde la estación Santa Lucía, que queda aproximadamente a 2 esquinas de acá. Caminando no les va a tomar más de 3 minutos. Pueden utilizar el Google Maps. El jardín circular en el Cerro Santa Lucía fue el primer jardín plantado en el cerro. Esta es la razón por la cual sus árboles son los más viejos de todo el parque. Es ideal para descansar después de haber subido el cerro y aprovechar de tomar hermosas fotografías gracias a lo colorido y a la forma circular del lugar. Justo al costado del jardín circular se encuentra el Castillo Hidalgo, el cual tenía funciones de defensa de la ciudad. Después de la independencia de Chile, tomó el nombre de Manuel Hidalgo y con la llegada de Benjamín Vicuña, la intendencia pasó a ser el Museo Indígena. Actualmente es un centro de eventos, convirtiéndose en un lugar impresionante donde se pueden celebrar cumpleaños, fiestas y ceremonias de graduación. Algunos centímetros más tarde. Y he venido un día viernes a visitar el cerro. Actualmente son las 10:25 de la mañana. Hay un poco de afluencia turística. El trayecto se puede hacer caminando, ya que es un cerro que apenas tiene una altura de 629 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de todo su recorrido por el cerro van a encontrar estos botes de basura para que, por favor, si traen algún desecho, no olviden depositarlo ahí o llevárselo con ustedes. El cerro actualmente lo veo bastante bien cuidado, como se podrán dar cuenta. No veo basura donde no debería de estar, por lo que, por favor, cuando vengan al cerro, vamos a contribuir con la limpieza del lugar. Es un lugar bastante bonito, muy hermoso. Tenía muchas ganas de venir desde la primera vez que visité la ciudad de Santiago de Chile, y ya que estoy aquí, créanme que ha valido completamente la pena. Otro de los lugares que encontrarás en el Cerro Santa Lucía es la terraza Caupolicán. En este cerro se encuentra la controversial estatua del guerrero araucano Caupolicán, creada por el escultor chileno Nicanor Plaza. La estatua de bronce, fundida en el año de 1968 por Fundición Mous en París, y fue colocada en el año de 1910 sobre un peñón en el Cerro Santa Lucía, en la capital chilena. A lo largo de todo el trayecto también van a encontrar tienditas donde pueden realizar compra de snacks, botellitas de agua para que se mantengan hidratados. Y algo que les quería decir es que si ven mi cara que está bastante blanca, es porque he tenido que usar bloqueador solar. En las últimas semanas he estado visitando diferentes países y el sol prácticamente me ha achicharrado. Estoy bastante quemado por el sol, entonces les recomiendo también que cuando vayan a hacer su recorrido, además de traer suficiente agua para que se mantengan hidratados, ya que como se pueden dar cuenta el día de hoy está bastante soleado, también
para evitar una insolación, usen bloqueador solar. Lo pueden conseguir en cualquiera de las farmacias que quedan cerca a su alojamiento en caso de que no hayan traído. Y aprovechando que estamos aquí, amigos, les voy a pedir por favor que si les está gustando este video hasta este momento, no olviden por favor darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo disponible en el canal. Y seguimos con nuestro recorrido por el Cerro Santa Lucía. Amigos, y algo más también que les quería mencionar es que eso que ustedes logran ver allá detrás de los edificios que pareciera ser neblina, les tengo malas noticias, no es neblina, es parte del humo que se acumula en la ciudad de Chile. Como se podrán dar cuenta, la ciudad está prácticamente bordeada por un sistema montañoso, lo que hace que la contaminación se concentre en la parte baja de la ciudad y que se haga muy difícil que pueda salir. Como pueden ver allá, una lástima, la ciudad de Chile es una ciudad hermosa, muy bonita, pero tampoco se escapa de todo este tema de la contaminación. Para explicarles cómo fue que llegué hasta el Cerro Santa Lucía desde las proximidades del Costanera Center, ubicado en el centro de la ciudad, me dirigí hacia una de las estaciones del metro, la estación Tobalova. De ahí, por 730 pesos chilenos, tomé el metro hasta la estación Santa Lucía y desde ahí caminé unas cuadras. El transporte de Chile, voy a hablar específicamente del metro, tiene tarifas diferentes dependiendo de la hora del día en la que ustedes están viajando. Por ejemplo, la tarifa ahora me salió en 730 pesos chilenos. Es probable que al momento de que ustedes vayan a venir para acá, dependiendo de la hora del día, les toque o la tarifa baja o la tarifa alta. Es bueno que entren a la página web del sistema de metros para que ahí ustedes puedan consultar cuáles son los precios actuales por trayecto. Les voy a dejar la página acá en la pantalla y también se las voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan acceder, puedan verificar la tarifa por tramo dependiendo de la hora del día, para que tengan eso bastante pendiente. Es algo diferente a lo que también he estado acostumbrado a utilizar en el transporte público en otras ciudades de Latinoamérica que he visitado. Siguiendo el recorrido por el Cerro Santa Lucía, encontrarán la ermita Vicuña Maquena, que fue construida a finales del siglo XVII y luego se convertiría en el sepulcro de la familia de Benjamín Vicuña Maquena, el promotor del embellecimiento del cerro. Hemos subido a la parte más alta del mirador. Desde aquí podemos tener una increíble vista de toda la ciudad de Santiago de Chile. También justo enfrente tenemos el Cerro San Cristóbal, que estaremos visitando en un próximo video. Justo enfrente también tenemos el edificio más alto de toda Sudamérica, que es el Costanera Center. Creo que no hay ningún lugar en la ciudad desde el cual ustedes no puedan mirar y observar el edificio, ya que sobresale dentro de los demás edificios porque es el más alto. Un dato bastante interesante y bastante curioso que no sabía, y un guía fue lo suficientemente amable como para comentarme, es que este cerro fue visitado por Charles Darwin. Sí, el mismo Charles Darwin visitó el Cerro de Santa Lucía. Aquí les estoy dejando la placa conmemorativa de la visita del gran científico. Por si no me creen, aquí se los dejo.
Dentro de las instalaciones del cerro hay baños, pero no son baños gratuitos. Tienen un costo de 400 pesos chilenos si eres hombre, 300 creo si eres mujer, y solamente aceptan pagos en efectivo. Lamentablemente no tengo pesos chilenos todavía porque solamente tengo dólares. Necesito ir a una casa de cambio a poder cambiar poco de dinero, y el señor me estaba cobrando $1 americano para poder dejarme pasar al baño, lo cual se me hace un poco injusto, porque si la entrada para adultos hombres es de 400 pesos, ¿por qué me quieres cobrar $1? Si $1 vendría a ser aproximadamente 900 y pico de pesos chilenos. Tenemos que ser un poquito más conscientes, no podemos abusar de los turistas, porque al final del día entiendo que es una contribución. Prácticamente me estaba cobrando el doble y un poco más para poder dejarme acceder al... Desde afuera se veía que estaba en excelentes condiciones, pero no hay que abusar del turista, señores. Cuando vengan, lección aprendida, me pasó a mí, espero que no les pase a ustedes. Traigan por favor cambio en pesos chilenos para que si se ven en la necesidad de tener que llegar a utilizar el servicio público, puedan realizar el pago de su entrada y paguen lo justo y necesario, que es lo que dice en el cartel. Dentro de las instalaciones del Cerro Santa Lucía van a encontrar un centro de exposición de arte indígena. Hay varios puestitos artesanales, aquí les estoy dejando imágenes para que si ustedes desean pasar a comprar algún recuerdo para llevarse, puedan hacerlo, porque hay varias cositas que se ven interesantes y también sería una bonita forma de apoyar a los vendedores locales. Algunos centímetros más tarde. Finalmente hemos llegado a la Plaza Neptuno, uno de los lugares más instagramiables del Cerro Santa Lucía, y con esto lastimosamente llegamos al final de este video también. Recuerden por favor darle like al video si les gustó, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo disponible en el canal. Mi nombre es Billy y desde la Plaza Neptuno en el Cerro de Santa Lucía me despido. Nos vemos en un próximo video.